Entonces, cuando leímos 1 de Pedro 3, la idea era de estar preparados. Yo no sé si escucharon esta palabra o no, en medio de la idea de santificar a vuestro Dios en vuestros corazones, pero la idea es que nosotros vamos a estar preparados para dar defensa, que es por la esperanza, lo que tenemos en nosotros. Entonces, de pronto, si alguien ve a nosotros alegres, contentos, gozosos, y pues dicen, bueno, siempre te veo gozoso, en realidad sí, así soy. O vamos a decir, pues es que Cristo ha hecho algo en mí y quiero compartir contigo lo más importante en mi vida. ¿Estamos preparados para dar defensa o no? En el pasaje que vamos a estudiar en Hechos, es el momento que Pablo habló en lo que hemos visto en las últimas semanas, que estaban como corriendo para llegar a Jerusalén, y ahora es su momento que él va a poder dar un testimonio. Cuando hablamos de dar un testimonio, de pronto cuando pensamos en eso en un corte delante de un juez, uno da un testimonio de lo que ha visto, de lo que pasó en una situación, que un robo o un accidente o lo que sea, y puede dar testimonio de lo que pasó en este momento. Cuando hablamos de un testimonio por Cristo, estamos hablando de lo que Cristo ha hecho en mi vida. No estoy hablando de lo que yo he visto en la iglesia o lo que yo he visto en otra persona. Lo que estoy hablando es lo que Cristo ha hecho en mi vida. Entonces, mi testimonio es de dar lo que Cristo, como Dios ha transformado mi vida, ha cambiado a mí. Entonces, aquí lo que vamos a ver hoy es cuando a Pablo da su testimonio. Y él va a tres partes, que vamos a considerar al final. Entonces, y todos nosotros no vamos a tener ninguno de nosotros vamos a tener el mismo testimonio en cuanto de el momento y cómo pasó. Pero vamos a tener el mismo bosquejo, por decirlo así. Vamos a hablar de un después de Cristo, cómo Cristo llegó a mi corazón, cómo Él cambió mi vida, y un después de lo que pasó. Es lo que vemos en el testimonio de Él. Ahora, primeramente, yo voy a hacerlo mucho más complicado, pero luego vamos a verlo más sencillo. Vamos a ver el pasaje, vamos a ver cómo él habló, y luego vamos a pensarlo. Primeramente, vamos a leer los primeros versículos. Recuerda que cuando nosotros terminamos la semana pasada, estaban animándolo para ir al templo para cumplir su voto con otros que también querían cumplir un voto. Pablo también había hecho un voto delante del Señor, y con este voto hay que cumplir en el templo en cortar el cabello. Ya había cortado el cabello, pero llevar el cabello como parte de un sacrificio. También dar un sacrificio. Ese no es un sacrificio para salvación. Él no está volviendo bajo la ley o algo así, porque toda su vida ha sido de compartir el evangelio a los gentiles, y cómo no tienen que volver bajo la ley de Moisés en cuanto a la parte de sacrificios, la parte ceremonial. Hablamos de volver a dar animales, pero en este momento Él sí está dando un sacrificio de agradecimiento al Señor. Entonces no es para salvación, pero sí es cumplir un voto, y otros van con Él. Entonces es donde entramos en la historia en el versículo 26. Es Él yendo con ellos para dar cumplir el voto. Entonces Pablo tomó consigo, es versículo 26, 21-26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo,
levantaron a toda la multitud y le echaron mano, diciendo voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, a la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, y a quien pensaba que Pablo había metido en el templo. Ok, vamos hasta ahí para entender el problema. Entonces, tenemos la idea de llegar al templo y vamos a repasar. No todo el mundo podría entrar a todas partes del templo. Entonces, hay una parte afuera que era grandísimo, de 35 hectáreas. Era un espacio que es sobre un monte en Israel, en Jerusalén, donde construyeron el templo. Pero la área afuera del lugar que es el templo propio, podemos decir, había una área donde todos podrían llegar. Ok, vamos a verlo aquí. Ok, la parte blanca es la parte donde solo personas de Israel podrían entrar. Hay un muro que existe todavía hoy en día, una parte se llama el muro de lamento, ¿cierto? Que pueden ir a Israel a verlo. Yo nunca he ido a Israel, entonces no tengo fotos que yo tomé, pero en Google pueden encontrarlo. Entonces hay este muro grandísimo donde está toda la área. Luego hay el templo, la área propia, donde la primera parte, judíos purificados podrían entrar en este primer cuadro que se llama el corte de las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres podrían entrar hasta este punto. Entonces, sobre la puerta que ven en la parte blanca, ¿ok? La primera puerta, había un aviso que dijo: bajo pena de muerte entra el que no es judío. Entonces era pena de muerte entrar si era un gentil. Entonces por eso es lo que ellos están hablando. Ven a Pablo y a sus compañeros adentro de este primer cuadro que ven ahí. Ahora hay otra puerta donde solo los hombres y los sacerdotes podrían entrar para hacer el sacrificio. Luego en el edificio, la parte más alta que ven en este dibujo, era el templo. Ese es el templo de Herodes, ¿ok? Ese es el templo en el tiempo de Jesús y en el tiempo de Pablo también. No es una foto, es un dibujo por toda la información que tienen. Okay. Entonces el templo en sí, solo los sacerdotes entraron en el lugar santo. Y en el lugar santísimo era solo el sumo sacerdote una vez al año para hacer el sacrificio por toda la nación de Israel. Okay. Digo todo eso para que entiendan lo que está pasando y también para que vean también lo maravilloso que es Cristo para nosotros. Nosotros no tenemos que ir a un templo, no tenemos que pasar por puertas y a saber. Hoy en día, mujeres, hombres, gentiles, todos podemos entrar a la presencia de Dios. Es lo que hemos hecho hoy. Cantándole, yo no sé si pueden entender el gran privilegio que nosotros tenemos para hablar con Dios y estar en su presencia. No tenemos que pasar por puertas, no tenemos que ir a Israel. Ellos tenían que ir 3 veces al año para presentarse, para dar sacrificios. Pablo corriendo para cumplir su voto que tenían que hacer. Nosotros, donde sea, podemos hablar al Señor, estar en su presencia como en este lugar santísimo. Ese es el privilegio que tenemos porque Cristo murió en nuestro lugar. Ok, Pablo está en esta parte afuera, en la parte de los judíos,
Y lo que ellos hicieron entonces era agarrarlos porque pensaron que había él introducido en el lugar santo, en el lugar del corte de las mujeres. Adentro de este corte se llama corte de mujeres. Pero había otros lugares donde, por ejemplo, ellos se purificaron y pasaron estos 7 días preparándose para ofrecer sus sacrificios. Entonces, en los lados había otras actividades que pasaron cuando ellos fueron a cumplir sus purificaciones. Entonces, lo que hicieron en versículo 30 es la razón por lo que salvó la vida de Pablo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agopó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Entonces sacaron a él de la parte blanca en la parte grande y cerraron las puertas. Y entonces para proteger el templo y para la purificación y para todo lo que era para que el templo no era inmundo. Ok, pero eso es lo que salvó la vida de Pablo. Versículo 31 dice, procurando ellos matarle. Entonces era pena de muerte. Ellos ya condenaron a él a la muerte, quieren matarlo. Entonces al matarle se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y cinturones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno, los soldados dejaron de golpear a Pablo. Entonces la única cosa que salvó la vida de Pablo es que lo habían sacado, porque los soldados, siendo romanos, no podrían entrar tampoco en la área del templo. Entonces ellos, por arrastrar a Pablo, sacarlo afuera pensando que habían hecho un pecado grande contra el templo, empezaron a matarlo. Esa era la meta de ellos. Entonces, este es la acusación, es lo que vamos a ver ahora, lo que tratando de ver qué había hecho Pablo, ¿ok? Versículo 33, yo creo. Entonces dejaron de golpearlo en versículo 32, 33. Entonces llegando al tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otras otra, y como no podía entender nada, de cierto, a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado un preso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando ¡muera! Entonces ellos tenían que llevarlo arriba porque querían matarlo tanto. 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y le dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Y entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permites hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio. Habló en lengua hebrea diciendo, ok, vamos a hablar de lo que él habló en capítulo 22. Pero lo que tenemos es el centurión estaba confundido porque él pensaba que era otra persona y el pueblo estaba diciendo otra cosa. La cosa es que quieren matarlo porque ellos creyeron que él le metió a un gentil en donde no era permitido. Pero aquí lo que Pablo pide entonces es la palabra y empieza a hablar en hebreo, que es importante porque como él habló en su idioma, lo escucharon. Entonces ese fue algo
impresionante porque tenemos un grupo que quieren matarlo, están llamando, clamando por su muerte, muera, muera, y tienen que cargarlo sobre sus hombros para que no lo matan. Pero él ahí, estando enfrente de ellos, empezó a hablarles en su idioma. Entonces, ahora vamos a mirar lo que él dice en versículo... ahora es su testimonio. Hemos llegado ahora a la parte de su testimonio. Entonces, en los primeros versículos, él va a hablar de su antes, ¿ok? Y él empieza hablando de su historia. Es 22, versículo 1. Varones, hermanos, padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces, en los primeros 3 versículos está identificándose con ellos. Claro que él era judío. Él creció en Jerusalén bajo los rabí más famosos de Israel. Entonces, cuando él habló de Gamaliel, era una persona súper conocido, entonces, y fariseo. Entonces, él está identificándose como una persona que guardó estrictamente la ley de Moisés. Entonces, él está tratando de llegar a ellos y que pueden ver, y realmente, si nosotros necesitamos prueba que el Evangelio es cierto, y realmente que Jesús vive hoy y que alguien puede ser transformado, es la vida de Pablo. Pablo era una persona que si uno, acabamos de orar por Israel, y los israelitas son súper difíciles para compartir el Evangelio. Bueno, la mayoría son ateos, pero los que son ortodoxos, para hablarles de Jesús es súper complicado. Son súper cerrados. No quieren escuchar. Y estamos hablando aquí de Pablo, que era uno de ellos que era súper estricto, un fariseo más ortodoxo que un ortodoxo. Él era una persona que no iba a permitir a absolutamente nadie violar la ley de Moisés. Era más celoso que cualquier otro de estos celosos. Él era una de estas personas que estaba dispuesto a matar a otras personas. Es exactamente lo que él va a hablar ahora. Mira el versículo 4. Versículo 4, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo, entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también, a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Entonces, él era... Todo lo que están llamando por su muerte, él era uno de esos. Él recibió un entrenamiento súper estricto. Y luego en versículos 4 y 5 habla de su fervor por Dios. Él tenía un fervor, pero más allá que cualquier otro de esos. Estaba dispuesto a ir a otra ciudad para traerlos de vuelta a Damasco, para castigarlos o para echarlos en la cárcel o matarlos. Estas personas... que es interesante como lo llaman del camino, ¿no? Estos son los cristianos, los primeros cristianos, las personas del camino. ¿Por qué? Porque Dios llamó a las personas a seguirle, para vivir como Él, de vivir la vida que Él les demostró. Entonces, las personas del camino, y Él era más entregado a eso a cualquier otro. Si diríamos nosotros que una persona está fuera del alcance del Evangelio, sería Pablo de Tarso, o Saulo en este tiempo. Una persona que era
lejos de querer identificarse con el camino, más bien quería matar a todos. Ahora vamos a ver lo que pasó. Esa parte es la visión que recibió. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dará todo lo que está ordenado que hagas. Y cuando miramos esta parte de la visión, él empezó a Damasco con papeles y él era el encargado. Él era el jefe, ¿cierto? El jefe de este viaje. Y es el que estaba mandando, es el que todos iban con él. Y podemos pensar en cómo él iba lleno de este fervor para agarrar a estas personas. Para cuando esta luz más brillante de mediodía llegó y Jesús le habló, él cambió a un siervo. Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿Qué es lo que yo necesito hacer? En vez de ser jefe, ya tenía otro jefe, que es el Señor Jesucristo. Es decir, ¿qué haré, Señor? ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Este es el momento de entender que hay otro que es el jefe. Hay otro que es el Señor, y no es Saulo, Pablo, no es él, es otro. Y él entendió en este momento, y versículo 11 dice: como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevaba de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, esta visión fue lo que él entendió quién era Jesús de Nazaret, que Jesús resucitó, Jesús hablándole más fuerte que una luz de mediodía. Y ahora la transformación en Pablo, en versículo 12, habla de Ananías que llegó a hablarle. Vamos a leer de 12 y 13. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Entonces en versículos 12 y 13 tiene uno que viene a él para ayudarle a entender. Ok, Jesús le habló directamente, ¿cierto? Pero Dios usa a nosotros para llevar su mensaje. Y él mandó a Ananías para hablarle. Yo quiero animarles a pensar en su propio testimonio mientras estamos mirando eso. ¿Cómo era su encuentro con Jesús? ¿Y cómo era su antes? ¿Y cómo es su después? Porque ese es su testimonio. Y él mandó a Ananías para ayudarle. Y él quiere mandar a cada uno de nosotros que conocemos a Cristo para ayudar a otra persona a conocer más en cuanto a Jesús. Y Jesús mismo dijo a él: vaya a Damasco y va a escuchar. Y así, en versículo 10, te daré todo lo que está ordenado que hagas. Bueno, Jesús puede haber dicho eso en ese mismo momento. Pero él usa a nosotros. Él quiere usar a cada uno de nosotros para compartir con otras personas. Y eso fue el rol de Ananías, una persona que unos pocos días antes Pablo hubiera matado. Y ahora está recibiendo sus instrucciones a través de Ananías. En versículo 14, él dijo: el Dios de nuestros padres. Entonces ese es... no.
no leí versículo 13 todavía. Voy a leerlo para que vean lo que él dice. Versículo 12, voy a repetir. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban. Versículo 13 ahora. Vino a mí, acercándome, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recibiré la vista y lo miré. Versículo 14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces vamos a pensar primeramente en la parte de la tarea. Él habla de su tarea, lo que él va a hacer. Habla de lo que él va a llevar este testimonio. Entonces, de un solo. Ese es su primer momento de conversión. Y inmediatamente Dios está dándole a él la idea de que vas a llevar este testimonio a otras personas. Nosotros podemos pensar que pues yo no estoy preparado o yo necesito más tiempo o damos muchas excusas para de pronto por no dar nuestro testimonio. Pero en la misma hora que él está recibiendo a Cristo, Jesús está diciéndole a través de Ananías que él va a llevar este mensaje, va a compartir con muchas personas que van a escuchar de las buenas nuevas. Dios quiere usar a nosotros. Él quiere usarnos para llevar tu palabra. El versículo 16 habla de esta conversión. Él dice, levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces, ¿cómo es que sus pecados son perdonados? Invocando su nombre. Cada uno de nosotros no es automático que nosotros somos salvos. Cada uno de nosotros tenemos que tener un encuentro personal con Jesucristo. ¿Y cómo somos salvos? Invocando, pidiendo. Tenemos que invocar, orar, pedirle al Señor que nos salva, que Él llega a mi corazón. No es que no pasa solo porque pasa porque uno se rinde a Jesucristo, entiende que Él ahora es jefe y decirle a Él que yo quiero una vida nueva, yo quiero ser perdonado, invocando el nombre de Jesús, el justo, lo que dijo en el versículo 14, lo llama el justo, y invocando a Él es como uno recibe el perdón de pecados, lava sus pecados. ¿Y qué es el bautismo? El bautismo no es el acto que me salva, es el acto que demuestra lo que ha pasado espiritualmente en mi vida. Entonces, echando agua o metiéndome en un tanque lleno de agua no es lo que me salva. Eso es una demostración pública de algo que ha pasado espiritualmente en mi vida. ¿Es importante? Sí, porque es la forma que nosotros estamos identificándonos con Cristo, con su muerte y su resurrección. Levántate, vaya a bautizarte. ¿Por qué? Porque para demostrar el cambio. Ese es el que vino para matar, en el caso de Pablo. Vino para matar y arrastrar a todos a Jerusalén para castigarlos y ahora ha entregado su vida a Jesús. Ahora va a seguir a Jesús. Ahora tiene otro jefe, otro que va a seguir. No va a perseguir el camino, pero más bien va a seguir el camino. Él va a ser una persona que ama al Señor. Entonces, esa es la conversión de él. Y ahora vamos a ver en los últimos versículos el cambio. Entonces, recuerda, él está hablando a gente que quiere matarlo, ¿cierto? Y habló de lo que pasó en la visión. Habló de cómo el justo es el que él vio en versículo 14. En versículo 15 y versículo 16 habla de esta parte de su conversión. Ahora en versículo 17 a 21, él va a hablar un poco de lo que ya es su vida. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén,
que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Entonces eso fue en el principio, ¿cierto? El principio de su ministerio o su caminar con Cristo. Fue a Jerusalén, pero tuvo que huir de Jerusalén. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas y a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces, eso fue la tarea de él ahora, de salir de Jerusalén, de seguir llevando el mensaje que todos iban a escuchar. Y dijo a él en el principio, hay que salir porque no van a escuchar acá. Ok, ¿qué es lo que él habló en este momento? Un antes, el momento que recibió a Cristo, y luego un después. Y es exactamente lo que cada uno de nosotros tenemos si hemos conocido a Jesucristo como Señor y Salvador. De pronto su antes no fue de matar o de perseguir el camino. De pronto su antes es muy diferente, pero hay un antes. Todos nosotros necesitamos a Cristo. Todos nosotros tenemos un antes. Todos nosotros tenemos un momento cuando entendimos el Evangelio. Y cuando Cristo vino a mi corazón. Y luego, ¿qué ha hecho Cristo en mi vida después? ¿Qué ha sido mi vida después de conocerle a Él? Ese es su testimonio. Eso es lo que necesitamos llevar a las personas que pueden escuchar de nosotros también. Y cómo ellos también pueden conocer a Cristo. Pablo corrió a Jerusalén por este momento. Él quería cumplir con su voto. Él quería hablarles del Señor. Esa era su misión, de llegar ahí y que todos iban a poder ver el cambio que había hecho Jesús en él. Que sea nuestra misión también. De todos pueden escuchar del cambio que ha hecho Cristo en nosotros. Que pueden ver algo en nosotros, sí. Esa es nuestra vida. Pero pueden escuchar de nuestra boca también de lo que Cristo ha hecho en nosotros.